Va por la historia Guaraní, la tira Campos buscando a Federico Santander, que ya salió del partido. Ingresó Fernández por él. Vamos a ver, espera Fernando Fernández, sube de la Cruz, línea de fondo, vamos de la Cruz, levanta para el remate, le queda Queso. Una miniatura frente a lo gigantesco que es Guaraní, frente a ese titánico legendario que hoy hizo un partido soberbio, que hoy hizo un partido, señores, extraordinario, se vistió de gala y jugó con un ajuste, con una categoría increíble. Hay que admirar lo que ha hecho Guaraní esta noche, señores, jugando como esos grandes la Copa Libertadores, y Guaraní va a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Con esta página histórica hay que decir que en este formato de la Copa Libertadores, Guaraní está llegando a los cuartos de final por primera vez. Este Guaraní, que en la década del 60 ha sido la máquina del urinegra del fútbol paraguayo, que ha sido el primer equipo en hacer una gira internacional, y que hoy el fútbol, señores, es tan mágico, tan increíble, igual a todo, un país con millones y millones de habitantes, con una gran infraestructura, un estadio que costó 400 millones de dólares, totalmente enmudecido ante este legendario, ante este Guaraní, que ha traído un puñado de hinchas, ha traído unos pocos hinchas que parecen nada frente a este gigantesco estadio con 40.000 personas, pero que son ellos los testigos presenciales de este momento histórico de Guaraní, de este Guaraní que gana por 1-0. Y ahí está el Queso Fernández que pasa la historia. Guaraní 1, Corinthians 0. Se van los brasileños, Morrón sin confesar un Corinthians. Señores, Guaraní se agiganta. Guaraní está en los cuartos de final de la Copa Libertadores, Darío. Creo que es la guinda que le faltaba a la torta. Gran partido de Guaraní, memorable partido de Guaraní. Y nos sentimos orgullosos, y yo me acoplo a lo que dice Bruno. Cuando llegamos a este imponente estadio, no cerrábamos la boca, nos quedamos patitiesos de ver todo lo que se puede hacer para que un estadio de fútbol tenga la belleza que tiene. Y decíamos, ¿cómo pretendemos ganarle a estos gigantes nosotros? Y ahí está Guaraní, demostrando que sí se puede cuando se acaba el partido. Final del partido, Guaraní en cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Emocionante momento, señores. Y uno no deja de agradecer a Dios por este momento histórico para todos nosotros, Darío. Y que somos tan pocos paraguayos acá y somos testigos, Darío. Sí, señor. No es la primera vez que un equipo paraguayo logra hazaña en campos de Brasil. Pero lo de Guaraní hoy, frente a este coloso, es un coloso. Segundo club más popular de Brasil, el Corinthians. Impresionante la presencia de su público, que sigue gritando, que sigue cantando. Lógicamente, para darle el apoyo a un equipo que fue superado futbolísticamente por el aguerrido, por el ordenado, por el atento equipo aborigen, que hoy se lleva esta clasificación con todas las de la ley, porque no solamente supo sostener el 2-0 que trajo de Asunción, sino que terminó ganándole a Corinthians, un campeón de América, un campeón del mundo de clubes, y que definitivamente hoy tiene que rendirse ante el cuadro aborigen, que pasa a cuartos de final y que se instala ya en una instancia en donde muchos de los equipos grandes de América van a empezar a fijarse y a tenerlo en cuenta, porque es un muy buen equipo. Guaraní entre los 8 mejores. Fueron a agradecer a los pocos hinchas que vinieron aquí hasta el Estadio Arena, los Corinthians,
Se retiran los brasileños apabullados por la categoría, la jerarquía, la genialidad de Guaraní. Señores, momento histórico, ha terminado el partido. Guaraní ganó por 1-0 de visitante. Guaraní entre los 8 mejores. Y qué increíble es el fútbol, Darío, porque inclusive Corinthians se dejó meter un gol frente a San Paulo para jugar contra Guaraní y respetando a un club tan importante como Guaraní y respetando a un club que es del fútbol paraguayo, y el fútbol paraguayo ha demostrado siempre valentía, Darío, en escenarios mucho más gigantes e importantes y míticos que este. Sí, señor. Muy felices, muy contentos los hinchas paraguayos que se van retirando, lógicamente, para el festejo. El equipo aborigen que se queda en el centro a festejar, a tranquilizarse. Y, ¿por qué no?, a digerir lo que para muchos era realmente imposible. Pero con fe, así como lo están demostrando en este instante en el centro de la cancha, arrodillados, abrazados y rezando todos, elevando la plegaria al Señor. Evidentemente esta fe inquebrantable fue la que trajo a Guaraní a llevarse de este estadio tan complicado como el Corinthians este resultado positivo y esta clasificación. Ahí están los jugadores de Guaraní, reunidos, rezando, arrodillados, para demostrar que la fe lo puede todo. Y Guaraní rompió con paradigmas, porque ¿quién diría ganarle a tan competitivo adversario en su cancha y eliminarlo, cuando todo Corinthians apostaba a llegar a la final y a ganar el campeonato para poder de alguna manera solucionar sus graves problemas financieros? Ahí está Guaraní. Este es el Guaraní que queríamos ver, soberbio, sólido, con un temperamento y una personalidad que lógicamente nos hizo recordar del Olimpia de hace 2 años, del Nacional del año pasado, y ojalá que Guaraní también pueda llegar a esta instancia de ser finalista de la Libertadores.